Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana por su santo y bendito Espíritu de Dios que ministra nuestra vida, ministra nuestro corazón, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, pidiéndole a nuestro Señor que en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad, se apiade de nosotros, queridos hermanos, y vengan tiempos para nosotros, vengan tiempos de refrigerio. Que nuestra vida realmente se someta al bendito Espíritu Santo. Por eso, bendito Espíritu Santo, te pedimos que en esta mañana realmente tome nuestro corazón, tome nuestra vida. Y que perdone, Señor, toda falta, todo error, toda equivocación, toda falta de entendimiento, y que nos abras el entendimiento esta mañana, que nos abras, Dios mío, el conocer, el poder ver, el poder discernir los tiempos en que estamos, y poder entender que, mi Señor, que podamos alcanzar y no quedarnos atrás en estos días, hermanos, que su deseo profundo, hermano, es realmente agradar al Señor. Por eso en esta mañana, queridos hermanos, damos gracias a Dios por su infinita paciencia, infinita misericordia. Déjenme hablarles un poquito sobre algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, queridos hermanos, es hablar realmente los tiempos en que estamos. Vivimos tiempos, queridos hermanos, definitivamente complicados para la fe. Y que lo más fuerte de todo este caminar tiene que ver, queridos hermanos, con realmente permanecer firme en el Señor, realmente permanecer en este camino de acuerdo a su bendita y preciosa voluntad. Y que no quedarnos, ¿verdad? El punto es no quedarnos. Por eso vivimos tiempos de mucha separación. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie sabe el momento, pero según los acontecimientos, según los tiempos de los acontecimientos, podemos darnos una idea. Y por medio de su Espíritu nos da que clame en nosotros, por el Espíritu que realmente nos hace ver que realmente los tiempos están cercas. El tiempo de su venida es cerca. Que es lo que nos hace realmente entender que los tiempos están cercas, pues es el anhelo del cambio, es el deseo profundo realmente de venir a Cristo. Eso es lo que realmente nos hace entender y empezar a luchar fuertemente por un cambio. Créame que todo aquel que tiene un fuerte deseo por cambiar, créame que es un hombre o una mujer tomada por el Espíritu de Dios, tiene un llamado, tiene una selección. Y que es tiempo, queridos hermanos, que nosotros miremos realmente la oportunidad que Dios nos da. Definitivamente vivimos tiempos de separación. Hoy es tiempo donde el Señor, en el mundo espiritual, queridos hermanos, hay un tiempo donde el Señor está separando a los hombres de la maldad. Es una profecía muy cierta al decirme, Señor, que por eso hay que pedirle a nuestro Dios que nos enseñe a amar, realmente nos enseñe a amar. Porque si algo tenemos que aprender nosotros, queridos hermanos, es aprender a amar. Y cosas que a veces no la ponemos por práctica.
que seamos enseñados, seamos instruidos en el amor de Dios. Por eso dice en el libro de Mateo 24, 11, versículo 12, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted sabe que en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, habían falsos pastores, falsos profetas, que guiaban a un pueblo, lo guiaban hacia la prosperidad terrena, los guiaban, hermano, a la satisfacción personal en los días de Noé, porque comían y bebían. Eso representa una satisfacción personal, hermano, habían en esos tiempos, dice su palabra, hermano, que habían esos días, realmente habían gente que, como en los días de Noé, dice Mateo 24, versículo, que estaban comiendo y bebiéndose y dándose en casamiento. Otra versión dice, hermano, que la gente no dejó de comer y beber, los hombres y las mujeres se casaban. Digamos, no tiene nada de malo comer, beber, casarse. Pero no está hablando, queridos hermanos, de hombre con hombre, o sea, de hombre con mujer. Eran hombres con hombres, mujeres con mujeres. Comían, no solamente, pues comían carne humana, pero que dice que en ese día, porque eran de los días del diluvio, comiendo y bebiendo, tomando mujeres, los maridos. O sea que se divorciaban y se casaban con otros. Tomaban el marido de otros, tomaban la mujer de otros y se casaban. Había mucho divorcio. La gente no dejó de comer, dice, y de casarse. O sea, se daban en casamiento. O sea que había mucho divorcio, se casaban con la mujer de otro, con el esposo de otros. Dice la versión Jerusalén, como en los días que prevalecieron al diluvio, comían y bebían, tomaban mujer o marido. No dice un esposo o una esposa. Tomaban mujer, tomaban marido. Lo que representa que tomaban el marido de otros, la mujer de otras. Se casaban hombres y mujeres. O sea que había un completamente desorden en la vida. Es lo que estamos viendo hoy. Lo que estamos viendo, el casamiento de hombres con hombres, mujeres con mujeres, tomando, divorciándose por el deseo de casarse con otra persona. Eso es lo que había en los días de Sodoma y Gomorra. O sea, en los días de Sodoma y Gomorra, en los días de Noé. La gente se divorciaba con la finalidad de casarse con otros. Ya tenían, por decir, pensado hacer eso. En estos tiempos igual. La gente, hermano, no les gustaba permanecer en la unidad. Tomando a las mujeres, dice, tomando mujeres los maridos. Vean que dice en la versión Las Sagradas Escrituras. Porque como eran en los días de diluvio, estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres los maridos, y dándolas los padres hasta el día en que entró Noé en el arca. Es lo que estamos viendo hoy, un desorden completamente en el matrimonio. Lo que pasa en nuestras vidas en veces, dándose en casamiento, dicen, no es malo casarse, no es pecado casarse. Pero sí es pecado casarse con la mujer de otros. Es pecado casarse con el esposo de otros.
O sea, se estaban divorciando con la finalidad de casarse, quedarse con el marido de otros, con la mujer de otros. Con esa finalidad se casaban. No era finalidad, queridos hermanos, de que se casaran, o sea, encontraran a una persona y así, pero ya lo hacían desde antes. Ya se casaban con ese propósito. Comían y bebían, disfrutaban, estaban comiendo. Así como en los tiempos que precedió comían y bebían, dice, tomaban en matrimonio y daban en casamiento. O sea, es lo que estamos viviendo estos tiempos. En los días de Noé había aumentado, queridos hermanos, la maldad. Esto era la maldad en este tiempo. Como estamos viviendo hoy, hermano, este tiempo los estamos viviendo. Así dice la Torre Samad, así como en los días anteriores al diluvio proseguían los hombres comiendo y bebiendo, casándose, casando a sus hijos hasta el día mismo de la entrada de Noé en el arca. Hasta los hijos los casaban. Qué terrible es casar, viendo un padre, viendo a su hijo varón uniéndose a otro varón, una hija uniéndose a otra mujer. Eso es algo que Dios eso es causa de la maldad que realmente estamos viendo hoy en día. Eso es, ¿por qué? Porque se casaban con el marido de otros. No buscaban tan siquiera un soltero, sino que le quitaban el marido a otros, le quitaban la mujer a otros, estando casados. Ni tan siquiera era porque ya se habían divorciado, separados, o se habían quedado viudos, sino estando casados. Esa maldad, hermano, llegó, dice que como en los días del diluvio, la gente estaba satisfaciéndose su vida. Como estamos viviendo hoy, este tiempo donde el hombre va a satisfacer, no es pecado, hermano. Hay una fiesta, no es pecado, queridos hermanos. Una fiesta, claro, donde haya depravación, donde no haya, queridos hermanos, desnudos, donde no haya vulgaridades, donde no haya borrachera, donde no haya insultos, o sea. Pero hoy todo está corrompido. Vemos que cada día, queridos hermanos, la maldad está más unida. Los hombres malvados cada día están más unidos. Mientras que vivimos tiempos de separación, de alejamiento, dentro del mismo círculo familiar, dentro del mismo círculo de entre hermanos. Pero por causa de esta violencia, dice hermano, que por causa de la violencia hacia la humanidad, o sea, le estaban causando mucho daño a los hombres. Todo ese tipo de manifestaciones de libertinaje sexuales, de libertinaje, hermano, le estaban causando mucho daño a las familias de Cristo, al pueblo de Cristo. Prolifera, queridos hermanos, a causa de esa violencia aparece la muerte, aparecieron los virus. Los virus es consecuencias, las pandemias son consecuencias del pecado del hombre. ¿Qué es lo que ha aumentado? Como por decir así, ¿por qué apareció el SIDA? El SIDA es el pago, queridos hermanos, de las relaciones entre los hombres con hombres, mujeres con mujeres. Apareció la consecuencia del SIDA. Porque es una paga, es una muerte. Porque hay tantas guerras políticas, el terrorismo, de grupos de intereses propios, que no haya en el mundo, queridos hermanos, gobiernos que realmente combata contra ellos, porque en realidad son partes o serán parte del gobierno mundial por medio de las armas. Las armas van a prevalecer para poder tener el dominio en la sociedad, para poder tener dominio, queridos hermanos, en una población. Por eso los gobiernos usan la fuerza militar, la fuerza policíaca, la fuerza, queridos hermanos,
Y en veces toda esta gente ejerce un poder muy horrible contra los ciudadanos. La violencia, todo el que tiene un arma, hermano, realmente es una persona muy violenta con la gente que no tiene cómo defenderse. Una persona con un arma es valiente, Pero vemos que, mi Señor, vemos que en los días de Noé la gente, en los días de Abraham, de los días de Sodoma y Gomorra, la gente era muy violenta, era muy corrupta, porque su palabra dice que eran muy corruptos. Se había corrompido la tierra a causa de la violencia. Había mucha corrupción, había mucho soborno. Pero esta era parte de una maldad externa. Pero hay una maldad interna que quería dañar al pueblo de Dios. En estos tiempos hay dos tipos de hombres. Hay 3 tipos de hombres. Son las 3 simientes que habitan la tierra: la simiente de Dios, la simiente del diablo y la simiente de los hombres. Por eso, mi Señor Jesús hizo una observación al decirle a aquellos fariseos que eran hijos del diablo, porque su propósito era matarlo, su propósito era quitarlo del camino, hermano, para que no llegara a hablar y les predicara a los hombres a quienes ellos los oprimían. Los esclavizaban por medio del pecado, por medio de los gustos. Aquellos hombres, eso lo dice hermano en el libro de 2 de Pedro 2, versículo 1, menciona que habían profetas, maestros, que metían herejías destructoras dentro de la iglesia de Cristo, dentro del pueblo de Dios. Esto les enseñaban a la gente que, hermano, a que vivieran con una actitud de autodefensa. La iglesia cada día era, hermano, el pueblo de Dios se volvió violento. Por eso usted ve la palabra Caín. Cuando usted observa la palabra Caín, que fue una simiente satánica, la palabra Caín significa, queridos hermanos, tiene un nombre que significa cruel, enojo, falso. Significa golpeador, arder, maltratar. Significa violencia, significa ira, significa celoso. Eso significa Caín. Cuando sale Caín del huerto, hermano, salen del huerto, ellos ya traían una actitud completamente contraria a la voluntad divina. Y eso lo marcó para ser hijo del diablo. Tanto que llegó a odiar a su hermano Abel. Llegó a odiar a Abel. Abel significa ser vano. Abel significa hacerse vano, hacerse nada, de no suma importancia. Lo que representa que Abel era un hombre, hermano, de un corazón contrito y humillado. Por eso la Escritura dice que Dios miró la ofrenda de Abel y no la de Caín, porque Caín odiaba a su hermano. La violencia hace que la maldad hace que el hombre odie a su hermano. Por eso la iglesia de Cristo juega un papel protagónico en este escenario del tiempo final, para el establecimiento del gobierno mundial, porque es por causa de la iglesia de Cristo, hermano, que ellos se han dado cuenta, aunque tienen el pleno conocimiento, que la iglesia de Cristo cada día crece y crece
y crece. Aunque la iglesia de Cristo, queridos hermanos, las 3/4 partes de la humanidad se va a quedar. Son muy pocos los que se salvarán en la primera etapa del arrebatamiento. Sí, son 3 etapas. Unos van a ser salvos en el arrebatamiento, otros van a ser salvos, queridos hermanos, en la persecución, otros van a ser salvos en la gran persecución. Las cosas que vendrán hasta para Israel, hasta que seamos un solo pueblo. Pero vean lo que dice en el libro de Éxodo. La iglesia cada día debe de crecer. Éxodo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y éste dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Se vaya de la tierra. Los gobiernos mundiales, los gobiernos invisibles, se les llama estado profundo, en el cual el presidente Trump le declaró la guerra. Este gobierno invisible dijo a su pueblo: seamos sabios para que no se multipliquen. Dice: y conozcan que viniendo guerra contra él, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Ellos tienen conocimiento de que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada. Entonces dicen: procuremos de que no se vaya. Aquí vemos un pueblo, el pueblo de Faraón y el pueblo de Dios. Hermano, que dice que en este importante entender que en estos tipos de humanidades, los hijos de Dios, los hijos del diablo, los hombres sin Dios, aquellos que están en poder del enemigo, los gobiernos invisibles saben que la salida de la iglesia de esta tierra, ellos saben, están enterados de esto. Pero la maldad aparece con la finalidad de corromper el camino del Señor Jesús, de corromper, queridos hermanos, el caminar de los hombres en Cristo. Por eso dice que la maldad aparece para corromper todo caminar del hombre. Génesis 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra, dice en el versículo 12, y se corrompió la tierra, he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Los hombres habían corrompido su caminar, se habían torcido. Ya, ¿cuál es el caminar? Que aunque estaban en una iglesia, ellos no buscaban la salvación, ellos no buscaban la santidad. Ellos dicen que cada día ejercían un odio hacia la vida de los demás. Cada día fue creciendo el odio, cada día fue creciendo la violencia, como le pasó a Caín. Cuando vio el diablo que los hijos de Israel empezaban a multiplicar, porque eso fue lo que vio la serpiente en el huerto, la multiplicación. La palabra frutos significa hijos. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Abraham? Perdón, a este de Adán. Le dio semillas para que produjera hijos.
para que diera frutos. La maldad, queridos hermanos, cuando entra en la vida de un creyente, hace que el hombre ya no tenga frutos, una dedicación entregada al Señor. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Qué significa Caín? Violencia. ¿Cómo quiso detener, queridos hermanos, el caminar, el crecimiento, la madurez de los Adanes? Por medio de la amargura. Por eso ellos empezaron a echarse la culpa. Ellos empezaron, hermano, la maldad hizo que los Adanes se echaran la culpa. De todo lo que mal hacían. Eso es una maldad. Eran incapaces de reconocer sus malas acciones. Y eso es lo que Dios miró, dice que miró la maldad, miró cómo se echaban la culpa. Había crecido esta actitud. Por eso dice aquí, queridos hermanos, que cuando Dios vio la maldad de estos hombres y que la maldad era mucha, porque dice que lo que quería él, hermano, era que el pueblo no se multiplicara. ¿Cómo logró, hermano, empezar a hacer que la gente dejara de producir frutos? Mi Señor Jesús dijo en el libro de Juan 15, versículo 1, 2, 3, 4. Dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí no pueden dar frutos. Vemos que en el libro de Génesis 6, vemos que había crecido la maldad, había crecido la violencia, el enojo, la ira, los celos había crecido. Se corrompieron, hermano, porque fueron incapaces de reconocer sus pecados, sus errores. O sea, hermano, vemos que Caín no quiso ponerse a cuentas, hermanos, con su hermano. Hermano, con lo que representa que, hermano, que él no pidió perdón. No pidió perdón, hermano, porque pensó que estaba bien. Y eso es importante entenderlo. Pensó que estaba bien. Pero esta maldad, queridos hermanos, en el tiempo final va a ser hacerle creer a los hombres que están bien. Había violencia, había maltrato, celos, pleitos, iras. ¿Por qué esa maldad aparece? ¿Por qué hay tantos problemas aparecen? Porque la maldad, Dios miró que, la maldad miró que de esa manera detenía al pueblo de Israel. De esa manera vio, queridos hermanos, que los pleitos constantes, las agresiones, los insultos, las ofensas, habían hecho, queridos hermanos, de que el pueblo de Dios se corrompiera. Yo puedo entender, queridos hermanos, que pasamos por etapas difíciles. Lo puedo entender. Nadie puede evitar el enojo. Unos o todos los hombres tienen un carácter diferente. Algunos trabajados, algunos no trabajados.
algunos en procesos. Pero cada hombre no es porque haya maldad, sino porque todavía pues está en la lista de espera de unos cambios, está Dios obrando en su vida, muchas cosas pueden ser. En el libro de Hebreos 12, versículo, dice, hermano, que esta maldad había que evitarla, que llegara no solamente a la congregación, sino que evitar que, hermano, que llegara a nuestro corazón la maldad. Acordemos que en el libro de Ezequiel 28 nos habla que hasta que se halló la maldad en el querubín. ¿Cómo detectaron la maldad en él? Porque empezó con una actitud de desprecio. Empezó con una actitud de odio, en una actitud de rebeldía. Porque eso significa maldad, también significa rebeldía. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Vemos que la vida de algo que nos enseñan las benditas de Escritura, que los egipcios, hermanos, para detener al pueblo de Dios, para querer detenerlo y no creciera y no se vaya de este mundo, les empezaron a amargar la vida. Al menos eso dice en el libro de Éxodo. Hermano, que empezaron ellos a amargarle la vida. Les amargaron la vida. Le dice que nos trataban con dureza. En vez de podemos decir, bueno, hermano, porque hay que explicarlo bien, porque no toda circunstancia, no estoy tratando de justificar nada. Pero en veces, queridos hermanos, en las familias, cada familia, en veces, pues, los padres tienen que regañar a los hijos. Quizá los hijos dijeran, ¿verdad? Muchos se quejan de que esta generación no es como la generación que pasó. Es que nosotros, esa generación donde el maestro era la chancla, la faja, el palo, lo que sea. Y esa generación, aunque realmente fue golpeada, fue maltratada. Porque yo creo, queridos hermanos, de que no hay un padre nada más que se le enoje. Pero sí hay porque se he visto casos. O sea, hermano, que realmente trata a los hijos nada más hasta por no ser nada. Los tratan mal. Los insultan. Los golpean. Pero en veces el hijo, verá, no dice por qué razón lo regañó el padre. La hija no dice por qué razón la regañó la madre. Solamente creen que cuando son jóvenes, queridos hermanos, piensan que los padres cometen injusticia con ellos, y algún metido que se mete en la vida ajena siempre juzga de que ¿por qué no hablas con él? ¿Por qué no habla? Habla con tu hijo, habla con tu hija. En veces vemos la tercera llamada, o la cuarta o la quinta, que ya se lo dijiste muchas veces. Al principio se lo dijiste con buenas palabras, pero ese hijo, a veces esa hija, no lo quiso entender. Y cuando ya vemos el castigo, vemos la corrección, vemos en vez de ya el barazo, hermano, entonces decimos, oh, qué malo es ese padre. Qué malo es, porque en lugar de hablar con el hijo, que así no se maltrata a los hijos, mire, dando un mal testimonio. Pero la Escritura dice, hermanos, que nosotros, el pueblo de Dios, fue sacado, dice en el libro de Primera de Pedro, dice que fuimos rescatados de la mala manera de vivir heredada de nuestros padres.
Yo creo que antiguamente, hermano, la gente era más cerrada en cuanto a mentir. Pero había menos gente que causaba violencia. Hoy muchos padres están contentos de que un hijo use un arma, de que esté metido, una mujer esté contenta porque esté metido en la violencia, esté metido en algo indebido. Hoy están contentos por eso. Hoy lo que le importa, no importa de qué trabajes, mientras traigas dinero, mientras nos den la vida de lujo, pues lo que quieras. Por eso dice en Primera de Pedro, queridos hermanos, que en el 1 dice que ya sabiendo, dice 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de la vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. No fuiste rescatado, fuiste rescatado de la mala manera de vivir, o sea, de las cosas incorrectas. Nosotros no sabíamos qué es la vida. No entendíamos las cosas de Dios. Entonces digo, yo con lo que estoy tratando de hablarles hoy, queridos hermanos, es la separación que Dios está haciendo. La separación que Dios está haciendo, porque dice que la maldad hizo que los adanes hizo que se echaran la culpa. Hizo que se echaran la culpa los unos con otros, había mucha violencia. Esta maldad, como el caso de hermano, dice que seguí la paz, porque dice, no deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos por ellos sean contaminados. Quiere decir que la maldad contaminó al corazón de mucha gente. Le contaminó en el enojo. Mira, hermano, a veces no somos excluidos de que nos enojemos, nos airemos y en veces cometamos errores por el enojo. Cometamos injusticia. Porque somos a veces incapaces de reaccionar. Somos incapaces a veces de comprender la mente de los otros. Y reaccionamos de una manera violenta, de una manera agresiva. Pero la maldad en los días de Noé y en estos días hará que la gente se amargue la vida. Por eso la palabra dice, hermano, que la palabra amargura, esta palabra amargura viene de una palabra, hermano, que significa rebelarse, actuar de una manera irada. También significa tener odio contra alguien. ¿Cómo quería el faraón? Dice que les amargó la vida, lo que representaba, dice, vamos a hacer que entre ellos se maten. Vamos a hacer que entre ellos se odien. Vamos a hacer que entre ellos la mejor manera de controlar a una masa, a una población, es que estén ocupados en sus propios problemas, cada uno, odiando, airándose, enojados, peleados, de tal manera que frenaron el crecimiento y la salida del pueblo. Esta palabra amargura significa, hermano, estar disgustado. Significa la acción de degustar comida amarga que estaban comiendo en los días de Noé. ¿Qué comían ellos? ¿Qué comían ellos? ¿Qué comían y bebían? Oh, hermano, en los días de Noé comían comida amarga. Bebían, no solamente, hermanos, sino que también bebían hiel. Bebían hiel. En los días de Noé comían comida amarga, porque se les había amargado, hermano, la vida. Dice que esa raíz no sea que en medio de vosotros la raíz que produzca hiel y de ajenjo.
se pusieron además hiel, me pusieron además hiel por comida, y mi sed se dieron a beber en vinagre. ¿Qué bebían ellos? Vinagre, algo ácido en su vida. Dice Jeremías 9:15, por lo tanto hace dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré de comer ajenjo y le daré de beber aguas de hiel. Y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. ¿Por qué dice? Porque dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Entonces, ¿de qué los enseñaron los padres en los días de Noé? ¿A qué los enseñaron? Hermano, los enseñaron la idolatría. Le enseñaron, queridos, a comer ajenjo. Le enseñaron a comer hiel, comida. El ajenjo, hermano, el ajenjo era un alimento que de plano que dice que abundante, venoso, vellosas de color, sus propiedades son medicinales. Dice que la palabra ajenjo son hojas, son amargas. La palabra ajenjo dice son unas hojas amargas. Comían amargura. Dice que el mismo Dios les dio comer amarguras. Todo el tiempo, hermano, la palabra hiel. Dice, hermano, algo viscoso, amarillento. Dice que sentimientos de irritación o de amargura, sentimientos de enojo, sentimientos o lenguajes de una crítica, eran criticones. Hermano, también significa circunstancias desagradables. Eso significa, queridos hermanos, también significa de mal humor. De mal humor. Eso significa hiel. Que comían y bebían en los días de Noé. Bilis, esta palabra bilis, también viene de una figura, hermano, que ellos también hacían mucho coraje, estaban amargados. La maldad había detenido, hermano, el caminar de ellos, se habían corrompido. ¿Por qué? Porque hacían mucha bilis. Parece que en lugar de amar, odiaban. Hermano, yo creo que en veces uno se carga y en veces uno dice, ¿verdad? Uno puede caer en estas circunstancias porque a veces los quehaceres diarios, las obligaciones diarias, en veces cuando el hijo no quiere hacer algo, uno se enoja y empieza uno a regañarles. O cuando hay falta de cumplimiento en la casa, uno hace coraje, pelea y discute. Y ya parece que uno es una persona amargada. Y no estoy justificando nada, sino que en veces la disciplina se ve como algo amargado. A veces la corrección se ve como algo amargado. A veces las cosas que hay que corregir se ven como si fuera una persona amargada. Y vuelvo a repetirte, no todos tienen un bonito carácter y quizás la forma de expresar las cosas. Pero hoy se toma más cómo es la cara, cómo lo dijo, a qué es lo que me está diciendo. Hoy se toma más eso porque se fue para formar la palabra violencia. La amargura. O sea que siempre tenían una actitud de desprecio a otra persona. Les amargaron la vida, teniendo esa actitud de desprecio, de odio. Y eso comían y bebían.
comían ajenjo, comían hiel, comían bilis. O sea, le molestaba la vida de las otras personas. Les molestaba. Y vamos a estar como en los días de Noé, que le molesta la presencia de otras personas, que le molesta a las personas. Siempre estamos haciendo bilis, estamos haciendo coraje. Siempre nos irrita, nos molesta. Vivimos en circunstancias desagradables y adversas. Sentimientos de enojo, de irritación, de cólera, de mal humor. Nada te gusta o nada nos gusta, nada nos parece. O actuar de una manera airada. Yo reconozco a veces, hermanos, que uno se deja llevar. Pero acá dice unos que es tener odio por alguien. Mira cómo detuvo la maldad, detuvo la vida de un cristiano en este tiempo, amargándole la vida, no disfrutando nada. De tal manera, queridos hermanos, de que la maldad en este tiempo va a crecer mucho para que el pueblo no se vaya. Para que el pueblo no se vaya. Para que el pueblo no crezca, para que el pueblo no se multiplique. Pero estos no tenían paz para con sus hermanos, y menos no había algo sinceridad. Por eso, queridos hermanos, en los días de mi Señor Jesucristo, cuando Él venga por su pueblo, las cosas van a pasar a partir de medianoche. Dios está separando su pueblo, la gente de paz. Pero qué tan importante es, queridos hermanos, que todos nos involucremos, ¿verdad? En veces no queremos gritos, no queremos enojos, no queremos regaños, no queremos disciplina. Pero en una casa, por decir una casa, ¿cuántos realmente ayudan? ¿Cuántos? Mire, yo en veces le ayudo a mi esposa, queridos hermanos, a arreglar. Pero cuando tú te pones a arreglar una casa, a lavar los trastes, a barrer, a hacer algo, te das cuenta de que no es fácil. Y para que un hijo, una hija o un desconocido venga y a la noche, al instante te lo echa a perder y te lo ensucia después de tanto esfuerzo, pues te causa coraje. Te causa enojo. ¿Pero por qué pasa eso, hermano? Porque no todos cooperan para la realización de un trabajo. Nadie te da esperanza de decir, no te preocupes, ahorita lo limpio, ahorita lo hago, ahorita queda bien. Hay que interpretar bien el enojo, hay que interpretar los motivos. Que alguien te venga a echar a perder el trabajo causa enojo. En la vida de Moisés, siempre había esa disponibilidad, queridos hermanos, de que en la vida de la iglesia de Cristo no hubiera una actitud de desprecio, una actitud de odio hacia la otra persona. Si queremos crecer, si queremos multiplicarnos, si queremos realmente dar frutos, si queremos realmente irnos con el Señor, tenemos que quitar de nuestros corazones la raíz de la amargura, el desprecio, la actitud de odio. Amargura dice degustar, probar, comer comida amarga. Comer comida amarga. Comían ajenjo.
comían amargura, comían hiel, que eso significa hiel, irritación, enojo, odio, cólera. Tener odio contra alguien significa rebelarse, rebelión. ¿Qué es lo que estaremos viendo en este tiempo, en estos años? El crecimiento de la maldad. Cada día la gente se odiará, se matará. En este tiempo, queridos hermanos, ¿cómo va a detener el enemigo? ¿O quiere detener el enemigo a la iglesia de Cristo para que no participen en el arrebatamiento? Es haciendo que cada día haya más pleitos, pleitos, pleitos y pleitos. Por eso dice, hermano, que sin la paz y la santidad nadie lo verá, dice Hebreos 12. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por muchos sean contaminados. La maldad los contaminará a mucha gente. Esta maldad dice que les causará la contaminación de la amargura, la propagación de la amargura, la propagación del odio al prójimo, la falta de perdón, la falta de discúlpame. No va a estar presente en los corazones de mucho pueblo de Dios. No estarán dispuestos a perdonar a nadie. No perdonarán a los pastores, no perdonarán, queridos hermanos, a una hermana, no a una hermana. Porque todo el tiempo están comiendo, dice que Dios les dio de comer. Al pueblo de Israel Dios le ofreció comer leche y miel. Pero a la gente, hermano, lleno de maldad, que su propósito es dañar la vida de otras personas, hermano, les dieron ajenjo, le dieron hiel. Comían amargura, bebían bilis. Siempre les cae mal la vida de otra persona. Siempre le irrita ver la vida de otras personas. No tenían un corazón sano. Pero para este tiempo, hermano, la gente, queridos hermanos, estará llena de amargura. ¿Por qué es importante perdonar? Porque es importante ponernos a cuentas, no solamente con los hermanos, sino también con Dios. Hacer borrón y cuenta nueva, para que nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Para poder, queridos hermanos, participar del arrebatamiento, se necesita llevar una vida, hermano, porque dice que este Saúl, deseando la bendición, fue desechado. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, como en el caso de Caín. A Caín, ¿hubo una oportunidad de arrepentimiento? ¿Hubo una oportunidad para Judas? ¿Para Esaú? En el momento que Dios lo desechó, dice, ya no hubo oportunidad. Quiere decir que estuvo la oportunidad, pero Él la desechó. A todos Dios les dará la oportunidad. Pero ¿cuánta gente lo va a desechar? Y cuando decidió que ahora sí lo tomo, Señor, entonces dijo el Señor, ahora ya no. Hoy puede ser el día donde Dios ponga en nuestras manos la salvación, pero que no la puedes desechar. Hoy puede ser el día, queridos hermanos, donde Dios perdone todo, haga borrón y cuenta nueva. Empiece a escribirse una nueva historia de nuestra vida. Y uno diga no. Uno diga no. La maldad contaminará a mucha gente en este tiempo. Se odiarán unos con otros. No estarán dispuestos a perdonar. No estarán dispuestos a reconciliarse. No estarán dispuestos a vivir una vida conforme a la voluntad divina.
comieron ajenjo y miel y hiel en los días. Entonces dice de Noé, hermano, entonces no solamente, sino que se casaban con el marido de otra, con la esposa de otras. Vivían una vida de maltrato, de violencia, de enojo unos con otros. La maldad había contaminado. La presencia de Dios se había alejado. La falta de humildad y arrepentimiento del estar bien con el Señor les hizo, hermano, que habitara la maldad en su corazón. Que nuestro Padre Celestial realmente, hermano, nos enseña a vivir una vida de amor, una vida realmente preocupada por nuestros hermanos. El mundo no quiere arrepentirse. Los hombres no quieren arrepentirse, pero viven siempre con eso de que ¿qué hizo la maldad? Hizo que los Adanes echaran la culpa. Fueron incapaces de reconocer sus pecados, fueron incapaces de reconocer sus errores. Por eso ven a Cristo. Ven a Cristo, ponte a cuentas con el Señor, pídele perdón, reconcíliate con Él. Vuelve a los caminos de Dios. Porque la raíz de la amargura, ¿qué es lo que hará que los hombres no se puedan acercar a Dios? Pues que haya odio, que haya bilis. Todo el tiempo estemos irritados por la vida de otras personas. Eso hizo que el pueblo de Dios no se multiplicara, se odiaran. El diablo hizo, hermanos, que se odiaran y se destruyeran unos con otros. Bendito Dios, te pedimos, Padre, que intervengas en cada familia, en nuestras vidas, en la iglesia. Intervengas de una manera poderosa. De tal manera, Padre, que entendamos esto y que nuestra vida realmente, Padre, no se corrompa, sino que viva de acuerdo a tu bendita voluntad. Y que no desviemos nuestro camino. No se puede seguir a Cristo. El que dice que ama a Dios tiene que amar a su hermano. Es tiempo de dejar, queridos hermanos, la amargura. Es tiempo de dejar la ira. Porque si no, no vamos a poder alcanzar el reino divino. No vamos a poder entrar ni ser llevados en el arrebatamiento. Por tener actitudes de desprecio hacia otras personas. Por tener actitud de rechazo, estar disgustado, amargura, comer comida amarga. Bendito Dios, donde quiera que estés, vuelve a Cristo. Donde quiera que estés, regresa a la iglesia, congrégate. Obedece a tu pastor, dile que te enseñe, que te capacite. En veces queremos ministrar con la oración, pero no con las enseñanzas que nos traen fe a nuestra vida. Y todo aquel que cree en Él, nada le es imposible. Muchas gracias. Perdón, hermano. Muchas gracias por su tiempo. Y que en esta mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Gracias a los hermanos allá en Palizada, Campeche, a la hermana Jessie Díaz. Bendiciones, hermanas, saludos, que mi Señor me los bendiga, Dios me los guarde. Yo creo que, si Dios me los permite, he estado orando al Señor para ir para enero, ¿verdad? No sé qué día, pero mi deseo es para ir para enero. Pero puede ser mediados, finales, no sé. Pero en mi corazón estar para ir para allá. Y allá ver a los hermanos, verá que están allá, que nos siguen también allá, y poder saludarlos y poder bendecirlos. Y por acá también les esperamos, gracias a los hermanos allá en Chiapas, en Querétaro, los hermanos que se conectan en esta mañana, y verá, yo creo que hoy se durmieron, a lo mejor no los veo, y que puedan recibir a Jesucristo como su Salvador, y que los planes de Dios, hermanos, con propósitos, verá, nos abre la puerta para la bendición. No usemos la violencia para dañar la vida de los demás,
porque pues Dios los toma muy en cuenta. Es tiempo que la maldad va a cubrir a mucha gente en este tiempo, de tal manera que el corazón se enfría, no tiene interés por buscar a Dios, porque solo comen amargura, solo comen hiel, siempre están hablando de las demás personas. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos donde quiera que esté y a los que no los veo aquí, hermano. A veces, ¿por qué no los saludo aquí? Porque no les veo. A veces solamente aparecen los que comentan y aparecen ahí, pero no me aparecen todos. A veces creo que fueron 2, 3 y en veces veo la lista y luego después y veo que fueron otros más que estaban ahí viendo, pero pues no los vi, pero no los vi. Pero ayúdanos a compartir, dale like a la página y queridos hermanos, visítenos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito Canacín, aquí antes de llegar a Santana. Hermano, visítenos para que juntos le daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Que Dios me los guarde, Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo y nos vemos a partir de lunes en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. El teléfono, la ubicación de la iglesia están ahí puestas y se las ponemos de nuevo para que nos visite, queridos hermanos. A partir de las 9 de la mañana y donde quiera que estés, congrégate. Es importante que te congregues para el tiempo de nuestra partida, para el tiempo de nuestra salida de este mundo. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. A todos, bendiciones.